Historia 2 de noviembre. By Héctor Rosales Oficial, 2023. México. Crisis humanitaria en Guerrero día 8, el gobierno apenas ahora comienza la búsqueda de sobrevivientes con binomios caninos. El gobierno se niega a reconocer el número real de muertos por el huracán categoría 5. 2023. En Oriente Medio, crisis humanitaria en Gaza, se contabilizan más de 8.800 muertos en los ataques aéreos de Israel contra Gaza, incluidos campos de refugiados. 3.648 de los muertos eran niños. 1991. En Turquía, Bartolomé I se convierte en patriarca de Constantinopla. 1984. Bajo el gobierno de Ronald Reagan, recomienzan las ejecuciones de mujeres culpables de homicidio, que se habían suspendido desde 1962. De nada sirve preservar la vida de los asesinos. 1983. En los Estados Unidos se empieza a celebrar el Día de Martin Luther King, Jr., un agente del comunismo internacional y hereje bautista. 1976. En los Estados Unidos, el demócrata Jimmy Carter es elegido presidente. Como expresidente se declara amigo de criminales dictadores como Hugo Chávez en Venezuela, zar del narcotráfico en la región tercermundista. 1965. En la entrada del Pentágono, el cuáquero Norman Morrison, de 31 años, se suicida prendiéndose fuego, para protestar por el uso del napalm para aniquilar a la población civil en la guerra de Vietnam. Frente a la oficina del poderoso Robert McNamara, uno de los altos funcionarios internacionales. 1962. En los Estados Unidos, el presidente Kennedy informa que se han desmantelado las bases soviéticas en Cuba. Sin embargo, la política de Kennedy está herida de muerte, dado que sigue manteniendo en Iberoamérica a la élite corrupta masónica y socialista anticristiana, e incluso les entrega millones de dólares a través de la Alianza para el Progreso. Estos gobiernos socialistas tienen cierta afinidad con los comunistas, como se probaría años después en que todo el PRI se mudó al narcotraficante y comunista Morena. 1956. Israel se burla de la ONU. La Asamblea General de la ONU exige la inmediata retirada de Israel del Sinaí egipcio, así como la paralización de los combates franco-británicos contra Egipto. Israel los ignora con el apoyo de Estados Unidos y sigue adelante violando la ley y la justicia internacional. 1956. Crímenes del comunismo, la policía soviética detiene al político húngaro Imre Nagy. 1956. En Hungría, crímenes del comunismo, el ejército soviético reprime la insurrección de octubre. 1955. En Israel, David Ben-Gurión retorna al poder, el primer ministro es culpable de crímenes contra la humanidad. Crímenes en 1948, como el Plan Dalet. El 10 de marzo de 1948 se ordenó expulsar por la fuerza de sus hogares a miles de palestinos. 1955. En los Estados Unidos, los investigadores Carleton Stewart y Schaeffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis. Hay especialistas perseguidos que contradicen estas conclusiones. Lo que en verdad se obtuvo fueron presuntas células infectadas. 1948. En Perú, el gobierno militar declara ilegales a organizaciones terroristas como partidos comunistas y apristas. 1947. En los Estados Unidos, Howard Hughes realiza su primer y único vuelo con el Hughes H-4 Hércules, el hidroavión con mayor envergadura alar de la historia, 97,54 metros. 1936. En Italia, el dictador Benito Mussolini proclama el eje Roma-Berlín. 1935. En China se introduce el papel moneda en lugar de las monedas de plata, significa que los chinos caen en la trampa del papel moneda, obligados por potencias extranjeras. La plata que antes usaban eran monedas mexicanas. Estados Unidos dio un golpe de Estado contra México, contra el gobierno de Porfirio Díaz, porque le estorbaba el poder de México, que tenía el peso de plata, única ocasión en que el peso mexicano llegó a valer más que el dólar estadounidense. 1920. En Pittsburgh, Estados Unidos, la estación KDKA realiza la primera radiodifusión comercial. Los resultados de las elecciones presidenciales. 1917. El Reino Unido firma la Declaración Balfour, por la que el gobierno se compromete a apoyar el asentamiento del pueblo judío en Palestina, sin pedir permiso de los palestinos. Se inicia un proceso de colonización violento y apoyado por organizaciones terroristas judías llegadas de Europa.
Desde el principio este habría sido el objetivo de Inglaterra de destruir el Imperio Otomano, para quitarle el control de Palestina, y dársela a Israel. 1916. En Francia, las tropas francesas ocupan el fuerte de Verdún. 1914. Rusia le declara la guerra al Imperio Otomano, un grave error que beneficia los intereses de sionistas británicos. 1906. En Rusia, el criminal León Trotsky es deportado de por vida a Siberia. Sin embargo, con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, huye y retorna a Rusia para seguir cometiendo crímenes contra la nación hasta establecer una dictadura comunista en 1917. No debieron condenarlo a Siberia, sino a ejecutarlo, la pena de muerte era la única que podía garantizar eliminar a un terrorista. 1814. En Londres, Inglaterra, el periódico The Times es el primero en utilizar máquinas en su impresión. Es también la primera herramienta de propaganda internacional, con un pagado prestigio. 1789. En Francia, la Asamblea Nacional se decreta antidemocráticamente el robo de todos los bienes de la Iglesia, la palabra robar es sustituida por nacionalización, como si los religiosos no fueran parte de la nación francesa. En México, el traidor a la patria, Benito Juárez, lo que hizo fue llamar manos muertas a la Iglesia, para poder robar los bienes de los católicos, dijo que se los quitaba porque eran manos muertas, y al robo lo llamó desamortización. Los masones siempre llaman de otro modo a lo que hacen, robar. En 2023, criminales como López Obrador sustituyen la palabra robar por cohesión social o redistribución de la riqueza.